en un mundo conocido como Remnant, o remanente para nuestro idioma. Una chica se interesó mucho por diversos cuentos que leía desde muy joven. Pues contaban las hazañas de distintos héroes, guardianes de los 4 reinos. Debido a la influencia de estos cuentos de hadas, que mostraban la vida llena de protección de estos guerreros de élite, no afiliados al gobierno, despertó un hábito por la lectura, y más allá de eso, un deseo de volverse también una cazadora. Y proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Sí, no es algo novedoso, muy usual a decir verdad, en los animes y mangas. En fin, este deseo terminó convirtiéndose en su sueño, que la llevó a ser entrenada por su tío adoptivo. Crow le llaman, un cazador y usuario de guadaña. Aunque rara vez pelea así. En la historia, Ruby detiene a unos criminales que intentaron asaltar una tienda de polvo. Lo que la llevó claro a intentar detenerlos. En el proceso, fue notada por el director de la academia, de Beacon. Ospin, un cazador con un pasado secreto y turbio. Y debido a que se percató de sus ojos plateados, enlista a la joven en su escuela, 2 años antes de lo debido. A partir de aquí, la historia de Ruby cambia drásticamente. Pues conoce a diversas personas como Waze, una chica diariamente llamada Ángel de Nieve. De ojos azul pálidos, con un cabello blanco y largo, que se envuelve en una trenza. Suele vestir un vestido transicional, de blanco a azul, adornado con símbolos, de los cuales no sé nada. Siendo la anterior heredera del multimillonario negocio de su padre, decide volverse una cazadora e inscribirse en Beacon. Aún en contra de su padre, esta chica mimada y con una familia disfuncional, se inscribe de todas formas. Black, una seria y hábil lectora, que se esconde y se hace la desentendida. Respecto a su descendencia fauno, una raza cercana a la humana, pero carente de los derechos de su raza hermana. Aún con la discriminación de su especie, que ha llevado a los suyos a buscar sus derechos como iguales, y dejar de ser tratados como animales. Decide abandonar su vida de protesta, y convertirse en una cazadora. Posteriormente conoce a Jaune Ark, un chico cómico y con actitudes de liderazgo, entre comillas, pero carente de habilidades de combate, valentía y por supuesto, expedientes reales. Y a sus futuros compañeros de equipo, Nora Valkyrie. Hiperactiva, ruidosa y despreocupada guerrera. Siempre acompañada de su amigo Ren, bueno en los estudios. Callado generalmente, pero un poco juguetón. También conoce a otros personajes más, como Pira. Talentosa y dedicada, con un atuendo compuesto por una armadura romana. Mientras es acompañada por su hermana adoptiva, Jan. Impulsiva y amante de la adrenalina. Siempre está dispuesta a entrar en acción, y resolver la situación a golpes. Rubia y básicamente, de mal genio. Debido a ser temperamental, su ira la lleva a actuar antes de pensar. Sin embargo, es hasta cierto punto, madura y protectora, en otros aspectos. Como en la socialización, cuida y motiva a su hermana menor adoptiva, Ruby Rose, a relacionarse con las demás personas. Esa es la descripción básica de los personajes y la trama de la historia del primer capítulo. Pero a profundidad. Criada en la pequeña isla de Patch, situada al oeste de Vale. De 15 años de edad, Ruby se muestra como una chica con rasgos infantiles en su personalidad. Es un tanto hiperactiva, con tendencia a alzar la voz, y ser infantil y animada al respecto. Y sinceramente, ha hecho al menos 2 berrinches en la serie. Además de eso, muestra cierto asilamiento y miedo a acercarse a los demás. Pese a que en teoría, no carece de habilidades sociales, ya que en la mayoría de los capítulos, se le suele ver acompañada. Esto se pone bastante en duda. Aunque ciertamente, son las mismas personas, y no otras. Prefiere estar sola, y guardarse sus pensamientos y sentimientos para ella. Al menos eso dice la wiki. Y según dicha página, interiorizar y compartimentar sus sentimientos podría dañarla a la larga. También tiene cierta facilidad para ponerse furiosa o alterarse, y desquitarse con el entorno. Otro rasgo notable del personaje es su gran interés en las armas. Ella misma dice: es como conocer personas, pero mejor. Algo que encaja con su descripción antisocial. Y se resalta con el hecho de que tenía pánico escénico. Y ya para terminar, le gustan mucho los dulces. En resumen, esa es la personalidad inicial del personaje. Sinceramente, a veces no se puede hablar apropiadamente de los personajes.
ya que con frecuencia se exploran en otros medios, como videojuegos, mangas, cómics, etc. Por tanto, si no se revisan, te está saltando algo del desarrollo y la historia. Aunque la serie maneja un poco bien esto, ya que no parece afectar en apariencia a la serie animada. Por lo que saltarse estos medios es una opción. Pero al final, si te está saltando desarrollo, que en ciertos casos, sí afecta. Al principio pensé que la serie omitía días, o incluso meses, porque no tenía interés en mostrar toda la etapa de estudios. Pero en realidad, los reservaba para otros medios, como lo es el pánico escénico, que se explora y resuelve en un solo capítulo. Del manga del 2015. No es irreal, a Ruby nunca le gustó ser el centro de atención y no saber lidiar con las personas. Siempre fue parte del personaje. El videojuego Grim Eclipse y los cómics son canon hasta cierto punto, y con desarrollo de por medio. En fin, me desvió. Respecto a Ruby, no hay mucho que decir. Ya di una descripción de ella. Es bidimensional y con matices. Es una chica simple, que no llega a ser tridimensional. Y por momentos, parece hasta unidimensional. No obstante, se le ha visto bajo distintas emociones, como la felicidad, la tristeza, el miedo o el estrés. Algo que no le da profundidad, pero sí la hace ver menos repetitiva. A diferencia del resto, no se sabe mucho de su pasado. Simplemente, porque la desaparición de sus padres es uno de los misterios más importantes de la serie. Y dejando a un lado lo que les pasó, su pasado no parece ser muy interesante. Simplemente se quedó en casa, leyendo y entrenando. Para el volumen 4, se le ve un cambio. Estando más preocupada, seria e incluso triste. Aunque todavía es jovial, esto va a cambiar poco a poco. A partir de aquí, nos vamos enterando de los misterios en torno a ella, y al conflicto oculto para las personas. Y de paso, un poco de la estructura y biomas de los reinos. El cambio en su personalidad es lento pero constante. Apenas visible, y en esencia, sigue siendo la misma Ruby. Algo que se ve claramente en el volumen 6. Pues sigue siendo infantil, juguetona y escandalosa. Pero se nota el cambio. Pues ya no es tan relajada y despreocupada como antes. Ahora está tensa o sería la mayor parte del tiempo. Usualmente es la que dice los discursos que nos tienen tan acostumbrados los animes. Sobre nunca rendirse, que permanecer unidos les dará la victoria. Ese tipo de monólogos. Hay un poco más que decir del personaje, pero lo mencionaré más adelante, junto con la historia. De hecho, haré lo mismo con el resto, hablando de la hermana de la protagonista. Es al principio un tanto alegre y despreocupada, contrario a su hermana. Tiene cierta facilidad para acercarse a las personas. Como dije antes, intento hacer que Ruby conviviera más. En teoría, esto es madurez, pero lo dudo. Y vaya que se la alentó. También parece ser muy fan de Yosuke Higashigata, pues se enfada mucho cuando alguien le dice algo sobre su cabello. A decir verdad, de las 4 protagonistas y de todo el elenco, realmente es la que más fácil se enoja, lo cual es irónico, si consideramos que es la que menos se toma las cosas y situaciones en serio. Ni siquiera los combates, haciendo con frecuencia bromas durante los mismos. Mantuvo esa actitud despreocupada durante los 3 primeros volúmenes. Lo único que la hizo cambiar fue perder su brazo. Si no, se hubiera quedado más o menos igual. Al igual que Ruby, es simple y fácil de entender. Al igual que su desarrollo. Después de la caída de Beacon, abandonada en sus pensamientos y sentimientos, se mantuvo en reposo en su cama, sumergida en pesadillas y reflexiones. En palabras simples, estaba sufriendo estrés postraumático. Y todo lo que conlleva. Ya saben, episodios en los que recuerda cómo perdió el brazo. Ese tipo de cosas. Después de un apoyo y entrenamiento brindados por su padre, se fue a Haven en búsqueda de su hermana, ya habiendo supuestamente equilibrado su personalidad impulsiva y abrasiva con la estrategia y cierta calma. Algo que no se siente verdad, ya que abandonó su anterior forma de ser, despreocupada y alegre. De nuevo, aquí se presenta lo que dije antes. Es difícil analizar y criticar a los personajes, ya que parte del desarrollo se da en uno de los cómics. No, solo bromeo. La verdad, no se desarrolló casi nada en ese cómic. Además, Yang tiene sentimientos de abandono, por lo que sufrió mucho cuando Black huyó.
Y cuando regresó al equipo, se les vio muy unidas. La serie insinúa que podrían tener una relación de noviazgo. Algo que no dudaría realmente. Caprichosa y mandona, Weiss disfruta corrigiendo a los demás. Se le ve como una persona autoritaria, que se la pasa regañando y discutiendo con Ruby. Conducta que de hecho, adquirió desde su primera interacción con ella. Pero con el tiempo, esto disminuyó. Pero todavía está un poco presente. Ella tenía la intención de ser la líder. Pero en contraste, se le otorgó el cargo a Ruby Rose. Después de una pequeña reflexión, con un maestro, decide enfocarse simplemente en mejorar. No sé, creo que no hubiera estado mal. Que siguiera intentándolo, nadie nace siéndolo. E incluso los mismos, siempre tendrán margen de mejora. Ella tuvo una infancia triste, debido al matrimonio arreglado de sus padres. Los conflictos del colmillo blanco. Y la vida rígida y estricta, a la cual se le sometió. En términos simples, ella busca su propio camino. Black aparece leyendo un libro, bajo una actitud tranquila. Que suele ser usual en ella. Diciendo abiertamente lo que piensa, de los demás. Dejando de lado, el estatus y el desacuerdo. Que esto pueda causar. A decir verdad, se mostró un poco reacia a convivir al principio. Pero después ya no. Pese a su actitud antipática y un poco grosera. Se lleva bien con los demás, y puede llegar a ser muy cómica y amigable. Yo sinceramente nunca dudé que fuera una fauno. Ese listón era muy grande, lucía sospechoso. Dejando a un lado, que tiene literalmente 4 orejas. Su pasado fue turbio para ella, y los suyos. Al igual que el resto de personajes, no es compleja. Pero está bien, no todos los personajes de una obra tienen que ser tridimensionales y realistas. Siempre y cuando se les sepa manejar. Con el paso de los capítulos, exploramos sus sentimientos y problemas. Todos los que estaban desde el principio. Como los que van surgiendo. Su participación, el colmillo blanco, el intento de detenerlos. Su discusión y disgusto mutuo con Weiss, que duró 2 capítulos. Uno estándar, si consideramos la duración de ambos. Ella tuvo más escenas que nadie, en el volumen 4. Prácticamente volviéndose, la protagonista de dicha configuración. Durante el cual, estaba buscando un poco de descanso, y reubicar sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, su plan fue frustrado por San. Que la siguió y permaneció con ella. Durante los 12 capítulos. Junto a él y sus padres. Lidiaron con el colmillo blanco, y una amiga de la infancia. Ya desde aquí se puede ver, cómo San dejó de ser importante. Pues su comportamiento distó un poco, del anterior. Actuando sin pensar, y siendo más que nada. Un personaje cómico. Algo irónico si se considera, que prácticamente fue el coprotagonista. Jaune no tuvo la mejor presentación. La verdad inició como un personaje cómico. Algo que permanecía presente, incluso en sus momentos de profundidad. Siendo sus comentarios y comportamiento, más un chiste que nada. Y un reflejo de ello. Haciendo poses y movimientos, afeminados. Y tomando el papel de damisela en apuros. Algo que cambia a partir del volumen 4. Bueno, en el volumen 4, pero no se notó tanto. Ya que no tenía protagonismo. Al pasar de los capítulos, va mostrando cada vez más emociones. Y un cierto odio a Crow, Ospin y Oscar. Algo que va desapareciendo. Excepto su disgusto hacia Oscar. Que duró más, pero también parece estar desapareciendo. Su compañera de equipo, Nora Valkyrie. Es el personaje más simple de todos. Y el más alegre también, casi siempre se le ve sonriendo. Y bajo movimientos muy hiperactivos, dignos de ella. Es el personaje menos desarrollo, y con protagonismo. Del elenco. Incluso en el volumen 4, donde los escritores la exploraron. Y donde se le vio más facetas. No cambió nada realmente. Simplemente ahora, muestra más emociones. Como el resto de protagonistas. Aún así, se queda bastante atrás del resto. Solo igualada por Ren, en este aspecto. Que a la inversa, es más tranquilo, callado y serio. Pero sociable, y sin problemas para sonreír. Pero tampoco fue resaltante. En el volumen 1, en el 2, ni siquiera en el 3. Así que de momento, tampoco hay mucho que decir. Algo que cambia en el volumen 4, donde se le explora casi en igualdad que Nora. Solo que un poco más. Descubrimos su pasado, y al igual que los demás. En los volúmenes siguientes, empieza a mostrar más emociones. Incluso estando en desacuerdo, y discutiendo con sus aliados.
ya que su perspectiva era más cercana a los aseopertivos. En ciertos puntos solamente. Incluso gritándole a Nora, con la cual, para ese momento, ya tenían una relación de noviazgo. En términos simples, pasó de ser serio, a alguien un tanto gruñón, que puedo decir de pirra, más que fue una persona seria. Más sociable y menos callada que Ren. A pesar de su seriedad, como dije, era extrañamente sociable. Y a decir verdad, es la que más fácil acepta a las personas. De todo el elenco principal. O bueno, era la persona que más fácil aceptaba a los demás. A pesar de tener más importancia que Nora y Ren. Crecía de profundidad, de un pasado de problemas, con los que lidiar. Y si tenía esto, no se mostró. Y uno puede llegar a suponer que fue porque no era necesario. Pues iba a morir rápido. Aunque en cierto sentido, esto es bueno. Pues la hacía lucir como un personaje más refrescante y normal. Pero no estoy de acuerdo con ciertos matices. Se decía que ella conocía bien sus límites. Cosa que no fue cierta, pero lo que sí lo fue. Es que tenía cierto desinterés. En realidad mucho, al extremo. Pues sin importarle ella misma, o sus límites. Y que en realidad no iba de ganar. Se lanzó de todos modos, contra Cinder. Y ya sabemos cómo resultó esto. Estas características se contradicen. ¿Cómo está eso de que? Sé lo que puedo lograr, y por ello. Me enfocaré en lo que sí puedo. ¿Y eso de qué? No importa si no puedo, lo intentaré aún así. Pues veo una mínima posibilidad, aunque no la haya realmente. A eso le llamas, conocer tus propios límites. Porque te aseguro que yo no. Nadie estará en desacuerdo sobre que la historia es extensa. Así que simplemente la resumiré en ideas clave. Desde el inicio, la serie ha tenido preferencia por centrarse en los personajes. Haciendo capítulos centrados en los mismos. Y otros en el desarrollo del conflicto principal. Incluso mezclando estos aspectos en un mismo episodio. No obstante, en el volumen 1. Se centró aún más en ellos. Tal vez porque en ese entonces, no había nada más con lo que lidiar. El conflicto apenas se había presentado. Y no les voy a mentir si hay incoherencias. Pero ese no es el problema, el verdadero problema. Es que la serie acostumbra forzar ciertas escenas. Como el hecho de incluir una antigua amiga de Black. Que quería mucho su amistad. De hecho, era muy amistosa al respecto. Era evidente que sus sentimientos, de una u otra forma, afectarían su desempeño en su misión. Tal y como terminó pasando. Es sin duda evidente que esto se puso únicamente para formar una escena donde los personajes exhibieran emociones fuertes. Algo que se repetiría constantemente. No es inusual que la serie incluya además de eso situaciones u objetos convenientes. Como un casillero, donde Jaune y Pila discutían. Que fue justo lo que se necesitaba para dejar a Jaune fuera. Y además de eso, personalidades como Calavera. O la esposa de la hermana de Jaune. Que aportaron justo lo necesario para resolver determinadas situaciones. Como infiltrarse en el ejército de Atlas, o describir los ojos de Ruby. Al menos el caso de Calavera, se podría poner en duda. Ya que no afecta directamente nada, hasta tiempo después. Pero no deja de ser predecible. Ya que hasta aparecía en el intro. No iba a ser un personaje de relleno. El suspenso de la muerte de Cinder. También se siente artificial, ya que si en verdad se hubiera muerto. Su magia de doncella, pasaría a Ruby. O a Emerald. Pero solo la incluyó, para cubrir más la tasa de probabilidades. Pero no tengo dudas, de que su poder hubiera caído en Ruby. Ya que Cinder, estaba completamente obsesionada con la idea de vengarse de ella. Tal vez no les guste, lo que diré. Pero hubo una situación, que quiero abarcar y con diferencia de cualquier otra. La fábula perdida, y entonces así es como es. Nos proporcionan información sobre el pasado compartido de Ozma y Salem. Y cómo los personajes reaccionaron a esto. No me agradó, fue algo completamente asqueroso. Y no solo en la serie. Es que nunca había visto algo igual, en ningún otro medio. De alguna manera, y por alguna razón, las tres protagonistas secundarias, hicieron una formación, y cubrieron a Ruby. Para que le preguntara algo, a la reliquia. Cuando la misma, ni siquiera lo pensó. Es que parece que ya lo tenían planeado desde antes. Todo esto causó, que quedara al descubierto el pasado de Ozma.
que en cierto sentido, también es el de Ozpin. Pero, Ozpin estaba llorando. Porque todos los descubrieron. Las respuestas que le dieron, los personajes, dio asco. Y es comprensible que estuviera llorando. Él no quería nada de eso, simplemente se vio a merced de lo que pasó. La desaparición de los primeros humanos, por culpa de Salem. La decadencia de la misma, y en lo que se volvió. La muerte de sus hijas, a manos de su propia esposa. Todo el sufrimiento que esto le causó, y que lo llevó a desperdiciar siglos. Su vida y la de otros, en alcohol y tristeza. Y como al final, pese a todo esto, intentaba ser un héroe, y cumplir su misión. Y proteger a los reinos y a las personas. Él solo estaba llorando y sufriendo, por todo esto, y los personajes. Solo lo criticaron, diciendo cosas como: fue un error conocerte, todo fue una mentira. Que no nos has dicho. Si yo hubiera pasado por todo eso, también me hubiera autoexiliado, para ya no tratar con esos ingratos. Y al final, ni sentido hubo en todo eso. Porque nada de lo que les ocultó, era relevante. No aprendieron nada útil. A excepción de la inmortalidad de Salem. Pero de momento, se podía omitir. Ya que no la iban a enfrenar directamente. Fue información innecesaria, no les ayudó a manejar mejor la misión, en un callejón sin salida. Oscar fue a comprar ropa, sin decirle a nadie. Sí, la escena parece irrelevante. Y por sí sola, nada importante. Pero no es así, y a decir verdad, sí fue necesaria. Ya que debido a esto, se dieron ciertas cosas. Que llegaron hasta Lost. Jaune y su equipo, se encuentran una estatua de Pirra. Y la motivación para seguir luchando, de paso. Y a su madre también. Oh bueno, eso se insinúa. Por su parte, el equipo Ruby se la pasó buscando a Oscar, y lidiando con un Crow borracho. De no haber sucedido, los personajes se hubieran quedado en casa, discutiendo. Tensos y desanimados. O simplemente sin hacer nada. Nadie sabía qué hacer, ni siquiera la misma Ruby. Nadie tenía idea. El miedo se perdía en la ciudad. Junto con el peligro, cuando Beacon cayó. Los personajes estaban marcados, con tensión, estrés y tristeza. Y sin embargo, no se siente así. Ya que las personas que murieron, fueron personajes fantasmas. Nunca se vieron en pantalla, y solo se mencionaron sin más. Nadie más que Pirra, murió del cast. Incluso los maestros, que se sacrificaron, no perecieron. No se sienten tales pérdidas, es difícil compartir el sufrimiento. De personajes que nunca se vieron. Y honestamente, no dude que Penny regresaría. Ni siquiera supuse que murió, a fin de cuentas, era un androide. Y podía ser reconstruido. Sí murió. Me equivoqué, pero no del todo. Ya que fue por lo mismo, que pudo volver al cast. Y en serio, ¿a quién se le ocurre robar una nave de Atlas, y volverse criminales para dicho reino? Si tu plan es ir, específicamente a Atlas. Es que solo basta con robar una nave, no se necesita nada más. Papeles, revisión o un código, algo. No me gustó la batalla. Entre los personajes y el androide titánico. Tuvo sus conveniencias, para favorecer a los protagonistas. Fue innecesario y lento, para darles una oportunidad. El vidrio de la cabina, no era blindando. Pudieron simplemente disparar Dust. Y congelar a la pilota. Si se les hubiera pedido ayuda, al resto de militares. Se compensaría la lentitud del robot, y se les hubiera derrotado. La aparición del Grim Kaiju, solo tuvo un propósito. Dejarlos limpios de cargo, y para que les permitieran tomar la nave, evitándose el trato de ser criminales. Y si estaba reservado, para circunstancias peores. Porque lo usas, y te arriesgas a lo que pasó. Dejar descubierta la ciudad. Ruby lanza otro discurso, igual de incoherente que el anterior. El de Aven, porque dijo que había enfrentado a enemigos más grandes. Y que ninguno pudo detenerlos. Cosa que no fue cierta, es más. Solo había estado teniendo suerte. Porque sí, si no hubiera sido afortunada, de nacer con sus ojos plateados. Hubiera muerto ante Cinder, y en varias ocasiones más. Luego de una discusión con Crow, este le dice: cuando te volviste tan madura. Pero más parece, que estaba haciendo un berrinche. Hubo mucho suspenso, sobre la muerte de Oscar. Para que al final, no se muriera. Y bañada de otro discurso sin sentido, porque Iron sí tenía razón. Él solo buscaba proteger su reino, y realmente no podría asegurar la supervivencia de Mistral, incluso si lo intentaba. Pero sí la de Atlas.
Al menos eso pensaba. ¿Y si cambia de idea, y decidía volver a lo del satélite? Prácticamente Atlas y Mistral se hubieran descuidado para centrarse en el satélite. Y nada se hubiera protegido. Él solo intentaba hacer lo que creía correcto. Solo velaba por su reino, y a fin de cuentas, él no tenía la culpa de nada. No era culpable de lo que estaba pasando. Como para que Oscar le dijera que era tan malo como Salem. Y claro, la presencia de la misma durante la invasión fue innecesaria. Esto desembocó en que el regreso de Ospin no se sintiera natural, sino necesario para que la historia avance. Porque nadie más aparte de él podía hacer algo. Él al menos tenía la posibilidad de conversar con ella. Al menos eso. No sé, simplemente estoy en desacuerdo en cómo tacharon a Iron. Sería algo grosero de mi parte si simplemente ignoro esto. De nuevo, Cinder apuñalando específicamente a Weiss. Fue forzado y solo sucedió para mostrar otra situación repleta de emociones. Los gráficos de la serie nunca fueron malos realmente, ya que siempre tuvieron una buena calidad y conforme pasan los volúmenes, va mejorando. Aún así, los escenarios son algo dispares. Varios elementos tienden a ser detallados, mientras que otros simples. Llama la atención que en los primeros dos se notara aún más, con personajes y escenarios de fondo que son solo sombras. Los colores generales de la serie son y pueden llegar a ser bastante claros, pero sin llegar realmente a ser brillante la mayor parte del tiempo, ya que en ciertas escenas sí se usan colores bastante brillantes. A veces cuando es innecesario. Como en interiores, donde se supone no hay casi luz. La escala de colores, del volumen 1 y 2, fue un tanto específica, rigiéndose más que nada por colores opacos, grisáceas o cafés, repitiéndose en la mayoría de escenas. Como dije, pocos colores opacos, a veces transparentes, y muchos cafés y o grisáceos. Es un buen resumen de los escenarios. Si critico este aspecto, puedo decir que realmente no hay un balance al respecto, pero sí un esquema. En otras circunstancias, la serie cambia su estilo de animación, pasando de la animación 3D a la 2D. El objetivo de esto se describe en un margen de contar una historia, un cuento, o un acontecimiento próximo. Como era de esperarse, para el volumen 4, hay cambios. En los escenarios, se volvieron más detallados. Aunque en contraste, los personajes siguen siendo simples, y no tan detallados. Por lo mismo, a veces no se sienten parte de los escenarios. Entre el volumen 4 y el 5, la calidad se mantiene. No hay tanta diferencia, pero para el volumen 6, los gráficos son aún más detallados. Incluso podríamos decir que son menos caricaturescos y más cercanos a la realidad, con bastantes elementos y más colores. Pero de todas maneras, el contraste sigue presente entre lo opaco y lo grisáceo, así como los colores pastel y transparentes. Es algo que nunca dejó de aparecer. La calidad aumentó bastante en el volumen 7. A veces hay escenas con mayor calidad que otras. Siendo un cambio notorio, uno se da cuenta simplemente viendo, sin analizar mucho. La verdad no estoy del todo de acuerdo, mejor dicho, conforme. Porque todos los capítulos transcurren en la noche, dentro de interiores, o en entornos con muy poca luz. Y se ven zonas completamente negras, o en las cuales apenas se puede distinguir algo. De todas formas, si prestas un poco más de atención, verás estas manchas negras, que se repiten en los escenarios, colocadas en los edificios, en el suelo o incluso en objetos cercanos a los personajes. Claro, esto fue intencional. No dudo que se deba a que los animadores no les interesó corregir errores y detallar el entorno, prefiriendo centrar el presupuesto y ciertos detalles del dibujo en diferentes elementos de la animación, redirigiéndolo a los personajes y otras cosas, ocultando estos errores y zonas no animadas en las manchas negras y en un entorno tan nocturno. Algo muy usado en las películas. Siempre he considerado los gráficos y la animación de la primera saga de cualquier serie como una pequeña muestra, pues si el presupuesto sube, la calidad de la misma también. Y porque a fin de cuentas, apenas se está empezando. Por lo mismo, circunstancias repetidas en el primer y segundo volumen, como los escenarios estáticos, la ropa casi sin circulación, o los movimientos toscos, anormales,
y nada naturales de los personajes. No me parecen características preocupantes a criticar, se le puede perdonar hasta cierto punto. Los errores en la animación. Como manos sosteniendo incorrectamente un lápiz. El mismo atravesando mesas. Ese tipo de cosas. Pues es comprensible la falta de presupuesto y experiencia por parte de los animadores. Pero de ahí en más, si voy a criticar. Aún así, las batallas de dichos volúmenes son bastante dinámicas, acción prácticamente ininterrumpida. Con cambios frecuentes de escenario y movimientos de cámara. Así como de personajes. Esto puede dar la sensación de que lo dinámico se detiene. Pero no es así, ya que no dejan de moverse. Casi en ningún momento. Y no solo hay dinamismo, sino también muchas acrobacias, en especial por parte de personajes. Como Ruby, Waze y Crow. Centrándome en el volumen 3, los gráficos mejoran. Aunque no de forma notoria. Aún así, no se puede usar una palabra como decepción. Ya que los movimientos ahora son más naturales. Algo que se refleja directamente en las batallas. A partir del volumen 4, la animación es aún más fluida. Pero los escenarios siguen careciendo de movimiento. Lo mismo pasa hasta cierto punto con la ropa. Pero bueno, la misma siempre ha sido así. Pero ya a partir del 5 y el 6. La acción con frecuencia es interrumpida por diálogos, básicamente. Personajes expresando sentimientos fuertes, como llorar o enojarse. Para luego volver a la lucha. Ahora bien, las batallas del volumen 7. Siguen siendo fluidas, pero son lentas a comparación de los anteriores volúmenes. Están sumergidas de personajes que ya no se mueven tan rápido como antes, y de menos acrobacias. En cambio, el apartado de música de la serie Ruby está bastante definido. Tiende a ser acústica, o de temática rock. Alternando entre ambos géneros, en las diversas canciones. A veces incluso, iniciando una canción simple, acústica y relajada. Y posteriormente distorsionándola, en una balada de rock. Con los típicos tonos acelerados, rítmicos y voces rápidas e hiperactivas. Con el uso frecuente de la guitarra, el bajo y la batería. Lo más clásico del género. En el solo se mezcla con lo acústico. En ciertas ocasiones, también con el pop. Con o sin lo acústico de fondo. Haciendo las canciones parte del género boom ge boom. Y ya muy escasamente, usando otras ramas de la música. Como la electrónica y los remix. Las letras de las canciones suelen hacer referencia a los personajes. Como lo es el caso de The Will Be The Day, Red Like Rose, o Espejo Espejo. O describiendo batallas. En resumen, siendo motivadoras. Resaltando y haciendo parecer fuertes a los propietarios de dichos temas. En cuanto a los antagonistas, se les dan letras un tanto directas. Describiendo lo peligrosos y malos que son. Pero no terminan siendo amenazantes, a veces hasta lo contrario. Otras simplemente hacen referencia a los cuentos de hadas. Un tema recurrente e importante en la serie. Y que ha sido fuente de inspiración para la misma. La música más que una ciencia, es un arte. Y como cualquier arte, describe sentimientos. Es subjetividad pura. Simplemente no se puede definir si una música es genial o no. Ya que no todos opinaremos igual. Y aún así, los fans las disfrutan mucho. Pero aún así, el esquema tan lineal de géneros terminan cansando, y siendo canciones repetitivas. No tengo nada más que decir del reparto de música.